vamos a hacer la parte 2 de factorizaciones 2. Vamos a recordar los métodos que hemos practicado con ejemplos. El método de divisores binomios, el método del aspa doble especial y los artificios de factorización. En la pregunta número 1 tenemos, nos indica que el menos 1, ahí está, el menos 1, el 2 son las raíces del polinomio. Recordando, ¿qué cosa era una raíz? Una raíz es el valor de x que anula el polinomio. Entonces, si son raíces, quiere decir que al reemplazarlos en el polinomio debe resultar 0. ¿Correcto? ¿Cómo debe resultar? 0. Entonces vamos a reemplazar paso a paso. El primer valor sería x igual a menos 1. Entonces estamos haciendo este reemplazo. Ahí está. Muy bien. Si x es igual a menos 1, entonces reemplazamos en el polinomio. Por supuesto, vamos a escribir el polinomio, el cual es así, ¿no? 2x al cuadrado, perdón, al cubo, más n por x al cuadrado, más nx más m. Ahí vamos a reemplazar. Este polinomio debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 0. En todo caso, vamos a escribir todo el polinomio como corresponde. Es el polinomio f de x. Ya, entonces vamos por partes. Este es nuestro polinomio. En ese polinomio vamos a reemplazar x igual a 2. ¿Qué significa si es que reemplazamos x igual a 2? Pues significa que en lugar del x, vamos a borrar el x y ahí mismo vamos a reemplazar igual a ¿cuánto? A menos 1. Así como estás observando, en lugar del x reemplazamos por menos 1. Eso, seguimos reemplazando aquí, veo que me hace falta un poquito de espacio, no hay problema, lo voy a generar ese espacio de esta forma. Todo esto que debe salir 0. Evidentemente aquí vas a tener una nueva ecuación, ¿cierto? Con dos variables, el n y el m. Bien, menos 1 al cubo, tú sabes que es menos 1 por 2 sería menos 2. Entonces aquí te sale, se anula, fíjate, ¿cuánto es? Menos 1 al cuadrado sería 1 por n, n. N por menos 1, menos n. Entonces, ¿qué ocurre? Se anula, mire. Se anulan las n, ¿verdad? Entonces queda solamente m por aquí. Y esto es igual a ¿cuánto? Aquí tienes menos 2, pero pasa al otro lado sumando con 2 y ya tenemos el valor de m, que sería ¿cuánto? 2. Eso ocurrió cuando hemos reemplazado el valor de x igual a menos 1. Eso es trabajando con la primera raíz. Pero el problema indica que tenemos dos raíces. La otra raíz es 2. Entonces ahora vamos a ponerle x igual a ¿cuánto? A 2. Y este es el nuevo valor que vamos a reemplazar en el polinomio. ¿Y qué debe ocurrir? Debe ocurrir que ese polinomio nuevamente debe salir, ¿qué cosa? 0. Entonces borramos los x, porque ahí, ¿qué vamos a reemplazar ahora? Vamos a reemplazar x igual a 2. 2, muy bien, mira cómo estás viendo. Así tienes que reemplazar. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Es más, el valor de m lo voy a borrar y reemplazamos por su valor que ya sabemos que vale ¿cuánto? 2. Muy bien. Aquí nos queda 4n más 2n. ¿Cuánto va a ser 4n más 2n? Va a ser 6n, ¿cierto? Aquí te queda 6n. Igualamos ¿a cuánto? Aquí tienes 8, 12. A ver, perdón, 16. 16 más 2 sería ¿cuánto? 18. Obviamente el 18 viene restando. Así. Eliminamos sexta. ¿Y cuánto me sale n? Pues n me sale igual a ¿cuánto? Menos 3. Por lo tanto ya tenemos el valor de n. Finalmente podemos ir a la pregunta. Se determine el valor de m más n. Descubrimos nosotros que el m, ¿cuánto era? Era 2. Dice, más el valor de n. ¿Y cuánto es n? N es menos 3.
Obviamente 2 menos 3, la respuesta final sería 1, clave correcta, alternativa B. Y de esta forma resolvemos la pregunta número 1. Bien, esto prácticamente sería resolviendo con el método de divisores binomios, ¿cierto? Correcto. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dice? Determine la mayor suma de coeficientes de los factores primos de. Entonces, tenemos aquí un polinomio con 4 términos. Observamos que se puede agrupar los 2 primeros y también los 2 últimos. Al agrupar los 2 primeros, ¿cómo te queda el polinomio P de X? Bueno, quedará de la siguiente forma. Factorizamos x al cuadrado, ¿y qué más nos quedó? Nos quedó 13x menos 2. Le restamos, sí, no, le ponemos más, y lo que tenemos que hacer es simplemente ponerle paréntesis, ¿no? 13x menos 2. Ahora, recuérdate que todo número está siempre multiplicado ¿por cuánto? Por 1. El nuevo factor primo a simple vista es 3x menos 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos con ese factor? Lo vamos a factorizar. De esta forma, ponemos el igual. Y lo que queda, jovencitos, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser x al cuadrado más, no te vayas a olvidar, 1. Listo. Ahí queda. Ahí queda. ¿Listo? Perfecto. Pregunta, ¿está factorizado o no está factorizado? Está factorizado porque todo es producto y además tenemos acá un factor primo lineal y acá tenemos un factor cuadrático lineal. ¿Qué nos dice la pregunta? Determine la mayor suma de coeficientes de los factores primos. A ver, tenemos que encontrar la suma de coeficientes. ¿Ya? A ver, vamos a encontrar la suma de coeficientes. En el caso 1, en el factor 1, ¿cuánto es la suma de coeficientes? Te sale 1. Profesor, ¿cómo sale 1? Pues simplemente tú vas a sumar el 3 menos el 2, sale 1. En el factor primo de segundo grado, la suma de coeficientes te va a salir 2, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí adelante hay un factor 1, coeficiente 1 más este 1, 2. Como dice la mayor suma, la respuesta sería la alternativa C, porque la mayor suma vendría a ser 2, ¿correcto? De esta forma termina el ejercicio número 2 del tema factorización 2. Pregunta número 3. ¿Cómo vamos a resolver la pregunta número 3? Nos dice factorice el siguiente polinomio. Bueno, observamos que el polinomio es de tercer grado. En este caso sabemos bien que se le dice también polinomio de grado superior. Los métodos que se pueden utilizar para factorizar este tipo de polinomios pueden ser de 3 tipos, ¿no? Pueden ser divisores binomios, puede ser aspa doble especial o el método de los artificios. Vamos a intentarlo por el método de divisores binomios. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear nuestro esquema. Vamos a crear nuestro esquema. ¿Listo? A ver, entonces, en el fondo es Ruffini en realidad, ¿no? Copiamos los coeficientes, los cuales serían 1, coeficiente del dividendo, ¿verdad? 6, ¿qué más? Menos 9, ¿qué más? Menos 14. Así tendría que ser. Listo. ¿Está? Entonces, aquí vamos a dividir. Ya sabemos que la última columna se separa porque ahí me tiene que salir el resto tiene que ser 0. Bien, recuérdate que aquí tenemos que asignarle un valor al x. Ese valor que le vamos a asignar, recuérdate que tiene que ser divisor de este último término. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene que ser? Divisor de ese último término. Entonces, podría ser, por ejemplo, con 2 podría ser, ¿sí? Vamos a intentarlo con 2. ¿Por qué con 2? Porque 2 es un número que divide al menos 14. Por eso vamos a intentarlo con ese valor. Sabemos que por el método de Ruffini, este numerito 1 baja, aquí baja,
1 por 2 sería 2. Sumamos, ¿cuánto sería? 8. 8 por 2 sería ¿cuánto? 16. Aquí tendríamos que poner 16. Sumamos, sería 7. 7 por 2 sería ¿cuánto? 14. Y bingo, la suma sale 0. Está correcto, ¿verdad? Listo. También el método divisor binomio se puede aplicar de manera repetida, de manera consecutiva. Entonces, este es el caso. ¿Sí? Podemos volver a aplicar una vez más el método Ruffini. ¿Cómo así? Igualito. Aquí le asignamos un nuevo valor al X, ¿ya? Un nuevo valor al X. ¿Qué valor le asignamos al X? A ver, podría ser tal vez menos 1, ¿cierto? Podría ser menos 1, a ver. ¿Por qué tiene que ser negativo? Porque mira, aquí todos los coeficientes son positivos. Como la idea es que salga 0, si le damos un valor positivo, eso jamás va a ocurrir. Entonces, probamos con un negativo. Aquí también tiene que ser 0. Por el método Ruffini baja, tú ya sabes que el 1 baja directamente. Aquí está el 1. 1 por menos 1 sería ¿cuánto? Menos 1. A la hora de sumar, ¿cuánto me sale? Me sale 7. Ese 7 se multiplica por menos 1 y te sale ¿cuánto por aquí? Menos 7. Bingo, también suma 0. Por lo tanto, cuando logramos eso, entonces ya tenemos el polinomio factorizado. Veamos, ¿cómo sería? Este de aquí se convierte en el siguiente factor, mira, x menos 2. Este de aquí se convierte en el siguiente factor primo, x más 1. Y finalmente en el cociente tenemos un x más 7. ¿Qué debemos hacer? Buscar las alternativas. La alternativa correcta que tiene x más 7 es la única opción, es la alternativa D. ¿Listo? Que es la D, ¿no? Este modelo, recuerden que se llama el método de factorización por divisores binomios, ¿ya? Vamos con la pregunta número 4, ¿qué dice? Luego de factorizar el polinomio, se obtiene un factor primo cuadrático. Determine el valor de f de 3. A ver. Por la forma, es muy poco probable que salga por el método de factores primos, de divisores binomios. ¿Ya? Una forma rápida de descubrir si es que se puede factorizar por el método de divisores binomios es la siguiente, ¿ya? Consiste en asignarle un valor a X, ¿ya? Eso tiene que ser por intuición. Tienes que preguntarte algo así. ¿Con qué valor de X el polinomio se convierte en 0? ¿Con qué valor? Entonces, si sigues tu instinto, haces obviamente algunas operaciones mentales y me doy cuenta que podría ser con este valorcito. X igual a menos 1. Si X es menos 1, entonces, ¿cómo sería el polinomio? Primero vamos a escribirlo, ¿ya? En lugar del X tendríamos que ponerle menos 1. Por supuesto, habría que elevarlo al cubo menos. En lugar del X, recuérdate que vas a ponerle menos 1, menos 1. Y todo esto, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a 0. ¿Listo? Debe ser igual a 0. Pero eso hay que verificarlo, ¿de acuerdo? Hay que verificar, todavía no sabemos qué es 0. Entonces, ¿cómo verificamos? Haciendo la operación, ¿no? A ver, menos 1 al cubo sabe muy bien que es menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces aquí menos por menos te queda más 2 y menos 1. Efectivamente es equivalente a 0. Quiere decir que x igual a menos 1. Esa es una raíz. Por lo tanto, ahí se genera un factor primo lineal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora sí, con total seguridad, aplicamos el método de divisores binomios, es decir, el famoso método de Ruffini. Copiamos los coeficientes, sería el 1, sería 0, porque el polinomio tiene que ser ordenado y completo. Por ello, falta el x al cuadrado, se pone 0. A ver, por acá tenemos menos 2. Por acá tenemos menos 1. ¿Listo? X es igual a ¿cuánto?
X es igual a ¿cuánto? A ver, ¿qué valor reemplazamos? Menos 1. Recuérdate que ya hemos comprobado que con ese valor sí se va a factorizar. Dejamos acá la última columna para el residuo. No olvidarse, el residuo ¿cuánto tiene que salir? 0. Vamos a comprobar entonces, empecemos. El 1 baja, 1 por menos 1 sería menos 1. Sumamos, sale menos 1. Menos 1 por menos 1 sería 1. A la hora de sumar te sale menos 1. Menos 1 por menos 1 sería 1 y bingo, ya está bien. Por lo tanto, cuando tenemos este resultado, aquí va a estar el factor lineal y por acá estará el factor cuadrático. El factor cuadrático f de x va a ser de esta forma. Va a ser x al cuadrado menos x menos 1. Como la pregunta es calcular, mira la pregunta. Como la pregunta es calcular f de 3, entonces tú vas a reemplazar. ¿Listo? 3 al cuadrado menos 3 menos 1. 3 al cuadrado 9 menos 3 sería 6, menos 1 sería 5. Clave correcta alternativa D. Eso sería el resultado, el valor numérico de ese factor primo cuadrático. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que vendría a ser la número 5. ¿Ya? Factorizar y dar como respuesta un coeficiente cuadrático de uno de los factores primos. En este modelo vemos que tiene ¿cuántas variables? 2 variables, ¿cierto? Tiene x, y. En el centro, aquí tenemos el producto de las variables. En este modelo sabemos que se aplica el método del aspa doble. ¿Ya? ¿Qué método aplicamos? Aspa doble. El cual dice que el siguiente es el procedimiento. Aquí vamos a tener ¿cuánto? 3x al cuadrado, y abajito ¿cómo va a ser? Va a ser un 2x al cuadrado. El y cuadrado se descompone como es positivo, vas a ponerle acá menos. El y cuadrado sería y. ¿Listo? Aquí comprobamos que se está cumpliendo el aspa simple, ¿verdad? Con los 3 primeros términos tiene que cumplir el aspa simple. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí también tenemos que verificar que se cumpla otro aspa simple. ¿Cómo descomponemos en ese sentido el 5? Bueno, el 5, la única opción es que sea 5 y 1, o tal vez podría ser al revés. ¿Listo? Tal vez podría ser al revés. En este caso, no me conviene así. Tendría que ser 1 por acá y por aquí 5. ¿Ya? En ambos casos tiene que ser positivo. Verifique usted que se cumple este resultado. Resulta el menos 6y. ¿Correcto? Sí se cumple. Siempre me preguntan, profesor, ¿y qué pasa con este término, el x al cuadrado? Automáticamente se cumple, señores. A ver, veamos. Por aquí, mira, cuando multiplicas esta con esta, debe salir lo mismo que esta con esta, al final sumado, ¿no? A ver, multiplique, chicos, ¿cómo sería? Aquí va a ser 15x al cuadrado, más 2x al cuadrado, 17. Perfectamente. Cuando aplicas el método del aspa doble, la respuesta siempre se da en forma horizontal. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿cómo se da? En forma horizontal. Entonces, nuestra respuesta sería así, pues, ¿no? 3x al cuadrado menos y más 1. Listo. 2x al cuadrado menos y más 5. Listo. ¿De acuerdo? Ahí queda. ¿Listo? Ahí queda. ¿Se puede factorizar más? No, opción. La pregunta es dar como respuesta un coeficiente cuadrático. A ver, ¿dónde están los coeficientes cuadráticos?
Los coeficientes cuadráticos están en los términos cuadráticos. Por ejemplo, este es el término cuadrático del primer factor y este vendría a ser el término cuadrático del segundo factor. ¿Dónde están los coeficientes cuadráticos? Bueno, hay uno que vendría a ser el 2 y el otro coeficiente cuadrático es el 3. ¿Cuál de ellos está en las alternativas? Muy bien, la alternativa A vendría a ser la correcta. Ahora pasamos a la pregunta número 6, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la pregunta número 6. ¿Qué nos dice? Hallar uno de los factores en. Nuevamente observamos que existen dos variables en el ejercicio. Y además aparece el producto de dichas variables. Cuando eso ocurre es una gran señal de que va a ser aspa doble. Entonces ya está. El 20x al cuadrado lo voy a poner como. ¿Cómo lo vas a poner el 20x al cuadrado? Puedes ponerlo como 4x al cuadrado. Ya, perdón, 4x y 5x. Esta es una de las primeras opciones que tenemos. Recuérdate que aquí debe cumplirse el aspa simple. ¿Cómo descomponemos el 6y cuadrado? A ver, para que se cumpla, ¿cómo tendría que ser? Una de las opciones sería aquí ponerle 2y y por acá 3y. Ahora multiplícale 12xy más 10y. Efectivamente te sale 22xy, señores, tenemos el primer aspa. Ahora faltaría otro aspa por aquí, miren. Listo. El 7, ¿cómo lo podemos transformar? Como estamos trabajando con la variable y, el aspa debe estar orientado aquí. Ahí tiene que estar orientado el aspa. Entonces, ese 7, a ver, ¿cómo lo descomponemos? 7, 7, 14, tendría que ser un 7 por aquí, necesariamente el 7 va a estar aquí, y acá tiene que ser 1, tiene que ser negativo, negativo. ¿Por qué, profesor? Porque acá tienes menos 14, menos 3, sale al final menos 17. Acá tengo ¿cuánto? Menos 28, menos 5, perfectamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la respuesta, ¿cómo se dijimos? Siempre, siempre en modo horizontal. La respuesta siempre, siempre está en modo horizontal. Entonces, nuestra respuesta sería de la siguiente forma. 4x, ahí está, 4x más 2y menos 1. ¿Todo por cuánto? 5x más 3y menos 7. Listo, está factorizado. ¿Qué pregunta? Indicar uno de los factores. Uno de los factores. A ver, busquemos el 4x más 2y menos 1. ¿Existe o no existe eso? Existe, ¿verdad? Es la alternativa C. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con la pregunta número 7. Nos dice factorizar el polinomio de grado 4 y dar la suma de los factores primos lineales. Sabemos bien, según la teoría que hemos compartido, que cuando el polinomio es de grado 4 es recomendable aplicar ¿qué método? Muy bien, el método del aspa doble especial, ¿correcto? Ese es el método que se sugiere, que se indica. ¿Cuándo? Cuando el polinomio es de grado 4. Veamos. Vamos a escribir entonces el mismo polinomio. Paso número 1, ¿no? Para aplicar el método del aspa doble especial, lo que hacemos en primer lugar es copiar el polinomio. Copiamos x a la cuarta más 2x al cubo más x al cuadrado más 4x más 4. ¿Listo? Listo. Ahí está, por el método del aspa doble especial. En este caso, podríamos simplemente aplicarle aquí, descomponer el x a la cuarta, podemos descomponerlo como x al cuadrado, y aquí otro x al cuadrado. ¿Correcto? ¿Listo? De igual forma,
Aquí el 4 lo podemos poner como 2 por 2. Ahora recuérdate que se tenía que multiplicar en un aspa, así como estás viendo. ¿Y cuánto sale el resultado? Sería, a ver, 2x cuadrado más 2x al cuadrado, ¿cuánto sería? 4x al cuadrado. Aquí se ponía eso, ¿no? 4x al cuadrado. Luego lo que sigue es hacer una resta. Ahí teníamos que restar. En el paso número 2 del aspa doble especial, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que copiar todo lo que habíamos hecho en la primera parte, variando una cosita. Lo que cambiaba era el término central. En el término central se debe poner el resultado de la resta. ¿Cuánto es x al cuadrado menos 4x al cuadrado? Ahí sería menos 3x al cuadrado. De esta forma. Luego lo que sigue es aplicar aquí un aspa simple. A ver aquí, ahora sí. Un aspa simple y por aquí también otro aspa simple. ¿Ya? El menos 3x al cuadrado, ¿cómo lo podemos componer? Fácil, podría ser un 3x y acá menos x, ¿no? ¿Cómo vamos a estar seguros de que es la forma correcta? Porque aquí vas a observar que se cumplen los aspas. Ahí se cumple el aspa simple y por aquí también se cumple el aspa simple. Por lo tanto, nuestra descomposición, ¿cómo está? Está correcta. Ahora, tú ya sabes que las respuestas en todo lo que sea el método del aspa simple, aspa doble especial, la respuesta siempre se da en forma horizontal. Por eso escribo así. X al cuadrado más 3x más 2 vendría a ser un factor. Y aquí que tenemos x al cuadrado menos x más 2. Pregunta, ¿está factorizado o no está factorizado? Aún no está factorizado. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos podemos aplicarle, ¿qué cosa? Podemos aplicarle lo que es el factor, lo que podemos aplicarle el aspa simple, pero de manera mental, ¿ya? En el primer paréntesis, aplicando el aspa simple, te queda x más 1 por x más 2. En el siguiente, ese es un factor primo cuadrático, no hay nada, no se puede aplicar ni siquiera el aspa simple, ¿de acuerdo? La pregunta dice la suma de los factores lineales. Entonces, lo que tú tienes aquí, x más 1, es un factor primo lineal. Lo que tú tienes aquí, x más 2, ¿qué cosa es? Es un factor primo lineal. Como te pide la suma, ¿cuánto hace la respuesta? Mira, x más x, 2x, más 1 más 2 sería 3. Clave correcta sería 2x más 3. Alternativa B es la correcta. Muy bien. Ya quedó entonces la número 7. Vamos con la pregunta número 8. ¿Ya? Nuevamente en la 8, ¿qué observamos? Observamos que se trata de un aspa doble especial. ¿Cierto? ¿Por qué, profesor? Porque nuevamente es otro polinomio ¿de qué grado? De grado 4. Bajo ese esquema, ¿qué debemos hacer? Pues en el paso número 1, repetimos el procedimiento. Copiamos el polinomio original. ¿Cuál es ese? Ese es el 5x a la cuarta más 22x al cubo más 21x al cuadrado más 16x más 6. Listo. Así lo vamos a poner. Listo, así queda. Ahora el 5x a la cuarta. Ese 5x a la cuarta bueno, para que estemos ordenados, hay que descomponer el 5x a la cuarta. Pero como 5 solamente se puede descomponer como 1 por 5 o 5 por 1, esta sería la primera opción que tengamos, ¿no? Sería 5x al cuadrado. Y acá tendríamos que poner x al cuadrado. El 6, ¿cómo podríamos descomponerlo? Bueno, 6 puede ser 6 por 1, 3 por 2 o 2 por 3. Vamos a intentarlo con 3 por 2.
Así, recuérdate que se multiplica en aspa, ¿cuánto sería? Sería aquí 3x al cuadrado más 10 es 13, ¿verdad? Aquí sería 13x al cuadrado. Listo. Luego recuérdate que tienes que restar. ¿Listo? Aquí vamos a restar. Aquí término central original menos lo que hemos encontrado se resta. Ahora viene el paso número 2. Aquí viene el paso número 2. Mucho cuidado. Recuérdate que aquí tienes que borrar algunas partes, ¿sí? Este término central se modifica. ¿Ya? El resto se mantiene. ¿Cuánto es? Aquí restamos, por favor, 21x cuadrado menos 13x al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 8, ¿verdad? Sería acá más 8x al cuadrado. Finalmente tenemos que verificar que se cumpla aspa simple aquí. Y de igual forma aquí también debe cumplirse el aspa simple, ¿ya? El 8x al cuadrado, ¿cómo se descompone? Una de las opciones sería así, pues, ¿no? Un 2x, y aquí sería, ¿qué cosa? 4x. Verificando, ahí también, verificamos, a ver, un minuto, vamos a verificarlo, un momentito. Verificando, a ver. 20x cubo más 2x al cubo sería 22. 4x más 12x, 16. Perfecto, cumple. Pregunta, ¿cómo sea la respuesta en lo que es el aspa doble especial? ¿Alguien se acuerda cómo sea la respuesta? En forma horizontal. Entonces, vamos a proceder a dar la respuesta final de este ejercicio. La respuesta sería 5x al cuadrado más 2x más 3, todo, ¿por cuánto? Por x al cuadrado, más 4x más 2. Listo. Entonces la pregunta dice, dar un coeficiente cuadrático de la suma de los coeficientes lineales de los factores primos. A ver, dar un coeficiente cuadrático de la suma de los coeficientes lineales de los factores primos. Bueno, a ver, dar un coeficiente cuadrático de la suma de los coeficientes lineales de los factores primos. Ya, debe ser simplemente la suma de los factores primos. A la hora de sumar los factores primos, si sumamos este factor más el siguiente factor, fíjese que vas a poder sumar el 5x cuadrado más x cuadrado. ¿Cuánto va a ser eso? Eso va a ser 6x al cuadrado. Ese 6 sería el coeficiente cuadrático. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa E, la única posibilidad. Bien, ahora vamos a hacer también la número 9, ¿listo? Factorizar e indicar la suma de coeficientes del factor lineal, ¿listo? Del factor lineal, esa es la número 9. ¿Qué vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo por el método de divisores binomio, directamente. Ya, ahí. Copiamos los coeficientes que serían el 1, el 6, el 15 y el 14. ¿Listo? Ahí está. El 14. Aquí tenemos el valor de... Recuérdate que se le asigna aquí un valor que sea divisor del 14. En este caso, como todos son positivos, tendríamos que darle un valor negativo como menos 2. Bajamos el 1. Ahí lo tienes. Va, aquí está el 1. 1 por menos 2 sería menos 2. A la hora de sumar, venimos aquí, 4. 4 por menos 2 sería ¿cuánto? Menos 8. A la hora de sumar, te sale 7. 7 por menos 2 sale ¿cuánto? Menos 14. Como pueden verificar, el resto, ¿cuánto va a ser? Eso, va a ser 0. Si me sale 0, entonces, ¿qué significa? Significa que ya ese es un factor primo del polinomio original. Ahora, ¿cómo sea la respuesta? El f de x factorizado, ¿cómo vendría a ser? Vendría a ser así, x más 2, ¿por cuánto? Por x al cuadrado más 4x más 7, que serían un factor lineal y un factor cuadrático, ¿no?
Indicar la suma de coeficientes del factor lineal. A ver, ¿cuál es el factor lineal? Pues esta, ¿sí o no? Suma de coeficientes. A simple vista, ¿cuánto te va a salir? 3. Buscamos la clave, chicos. La C. Ahora estamos ante el problema número 10, ¿no? Hallar la suma de factores primos en el polinomio. Entonces, por la forma en la que se presenta, nuevamente vamos a intentarlo por el método de divisores binomios, ¿ya? Método de divisores binomios. Listo. Para aplicar el método de divisor binomio, lo que hacemos es copiar los coeficientes, recuérdate. Pondremos acá 1, luego ¿qué más pondremos? 6, luego ¿qué pondremos? Menos 5, solo coeficientes, recuérdate, menos 42, y finalmente ¿qué ponemos? 40. Vemos que es necesario ampliar el segmento, ¿verdad? Al X se le asigna un valor. ¿Qué valor podríamos asignarle? A ver, por ejemplo, vamos a intentarlo con el 1. Si es que lo intentamos con el 1, ya sabes que por teoría baja el 1, 1 por 1, 1, sumamos, sale 7. 7 por 1, 7, al sumar te sale ¿cuánto? Te sale 2. 1 por 2 sería 2, al sumar te sale menos 40. Menos 40 por 1 te sale ¿cuánto aquí? Menos 40. ¿Listo? No se preocupe, vamos a ampliar la pizarra, no hay problema. Efectivamente, y tenemos que sumar en esta columna. Ahí sumamos. ¿Te sale 0 o no sale 0? Sí sale 0. Cuando te sale 0, ¿qué significa? Que el valor que has asignado está bien, ¿listo? Que el valor que has asignado está correcto. Sí genera un factor primo lineal. Otro valor más, se puede aplicar más de una vez el método Ruffini, ¿cierto? El otro valor podría ser, por ejemplo, x igual a 2. Si x fuese 2, entonces aquí el 1 baja, 1 por 2 sería 2, a la hora de sumar, ¿cuánto sería? Sería un 9, 9 por 2 sería ¿cuánto? 18, a la hora de sumar va a ser 20, 20 por 2 sería ¿cuánto? Más 40, fíjese que cuando tú hagas la suma aquí, en la parte de residuo, ¿cuánto te va a salir otra vez? 0. Entonces está bien, los factores que hemos encontrado, ¿cómo está? Está bien, ¿listo? Muy bien, chicos. Queda la suma de los factores. Bueno, en esta última parte, mira, ¿cómo sería? Entonces, hasta ahora el polinomio t de x es igual a ¿cuánto, chicos? Es igual a un x menos 1, todo por ¿cuánto? De aquí sale x menos 2. ¿Todo por cuánto? Nos queda acá x al cuadrado más 9x más 20. Listo. Ahora, en la parte última se puede aún factorizar, ¿no? Está un poco más fácil darse cuenta. X paramos 9x más 20 por simple observación y aplicando el aspa simple te queda como x más 4 por x más 5. La suma de los factores primos. Vamos con la respuesta final. Suma de los factores primos. Todos los factores primos son lineales. Entonces sumamos, a ver, x más x más x más x, 4x. Ahora los números. Aquí tenemos ¿cuánto? 4 menos 3 sería 1. 1 más 5 sería ¿cuánto? Sería 6. Más 6. Por lo tanto, la respuesta correcta, 4x más 6 sería la alternativa B, y de esta forma termina esta práctica.